Hay un socio silencioso que muchos empresarios, emprendedores y profesionales llevan consigo, pero casi nadie lo menciona en voz alta. No aparece en los contratos, no firma acuerdos, no aporta capital, pero influye en casi todas las decisiones importantes. Ese socio es el ego. Y cuando el ego se sienta en la mesa de decisiones, los negocios empiezan a cambiar de naturaleza. Porque el ego no está interesado en construir algo sostenible. El ego está interesado en proteger una imagen, en ganar discusiones, en demostrar que tiene razón, en sentirse superior. El problema es que el ego se disfraza muy bien. No se presenta diciendo quiero sabotear tu negocio. Se presenta como seguridad, como liderazgo fuerte, como convicción, y al principio puede parecer útil, porque el ego puede darte energía para empezar, puede darte audacia para tomar riesgos, puede darte la confianza inicial para salir al mundo y decir voy a construir algo. Pero si no aprendes a ponerle límites, el mismo ego que te ayudó a empezar puede convertirse en el mayor obstáculo para crecer, porque el ego odia admitir errores. Y los negocios están llenos de errores. Cada empresa, cada proyecto, cada inversión es un proceso de aprendizaje continuo, un proceso donde las decisiones imperfectas son inevitables, donde la adaptación es clave. Pero el ego no quiere adaptarse, el ego quiere tener razón, prefiere defender una estrategia equivocada antes que reconocer que necesita cambiar, prefiere ignorar datos incómodos antes que admitir que se equivocó, prefiere rodearse de personas que lo validen antes que de personas que lo cuestionen. Y ese es el inicio de muchos fracasos empresariales, no por falta de talento, no por falta de recursos, sino por exceso de ego. Porque cuando el ego lidera, la empresa deja de ser un proyecto de valor y se convierte en una extensión de la identidad personal. Cada crítica se siente como un ataque, cada error se siente como una amenaza, cada desacuerdo se interpreta como falta de respeto. Y cuando las decisiones empiezan a tomarse desde la necesidad de proteger el ego, la claridad estratégica desaparece. Los negocios necesitan humildad, humildad para escuchar, humildad para aprender, humildad para cambiar de rumbo cuando es necesario. Pero el ego interpreta la humildad como debilidad, confunde la apertura con falta de liderazgo, confunde admitir errores con perder autoridad. Y eso crea un ambiente peligroso, porque las personas dejan de hablar con honestidad, los equipos dejan de señalar problemas, los socios empiezan a filtrar la información para evitar conflictos, la organización se vuelve menos inteligente, no porque falte talento, sino porque el ego del líder crea miedo, el miedo a cuestionar, el miedo a decir la verdad, el miedo a contradecir. Y cuando una empresa pierde la capacidad de escuchar la verdad, empieza a tomar decisiones cada vez más desconectadas de la realidad. El ego también distorsiona la relación con el éxito. Cuando las cosas empiezan a ir bien, el ego se infla rápidamente. Empieza a atribuir todos los resultados positivos a su propia genialidad. Empieza a pensar que las reglas del mercado ya no aplican. Y esa ilusión es peligrosa, porque el éxito empresarial casi siempre es una mezcla de muchas variables: timing, equipo, mercado, contexto, ejecución. Pero el ego simplifica la historia. Dice, esto funciona porque yo soy extraordinario. Y cuando alguien empieza a creerse esa narrativa demasiado profundamente, deja de aprender, deja de escuchar, deja de cuestionarse, deja de mejorar, empieza a repetir lo que funcionó una vez, incluso cuando el contexto ha cambiado y el mercado no perdona esa rigidez. El mercado cambia constantemente, las preferencias cambian, la tecnología cambia, las oportunidades cambian, pero el ego quiere que el mundo se adapte a él, quiere mantener el control total, quiere seguir siendo el más inteligente de la sala, y eso limita el crecimiento,
Los mejores líderes empresariales no son los que tienen el ego más grande, son los que saben mantenerlo bajo control. Son los que entienden que su identidad no está en juego en cada decisión. Son los que pueden escuchar una crítica sin sentir que su valor personal está siendo atacado. Son los que pueden admitir me equivoqué. Y esa frase tan simple es una de las más poderosas en el mundo de los negocios, porque admitir un error abre la puerta a la corrección. El ego cierra esa puerta, prefiere sostener la ilusión de perfección antes que enfrentar la realidad. Pero los negocios no se sostienen con ilusión, se sostienen con aprendizaje continuo. Cada error contiene información valiosa. Cada fallo revela algo que puede mejorar. Cada crítica puede mostrar un ángulo que antes no habías considerado. Pero para ver esa información necesitas humildad. Necesitas separar tu identidad personal del resultado de tus decisiones. Porque si cada decisión define tu valor como persona, el miedo a equivocarte será demasiado grande y el miedo bloquea el aprendizaje. Cuando el ego domina, el líder se vuelve defensivo. Cuando el ego está bajo control, el líder se vuelve curioso. La curiosidad es una de las mayores ventajas competitivas. Curiosidad por entender el mercado, curiosidad por escuchar al cliente, curiosidad por aprender de quienes saben más en ciertas áreas. El ego odia esa curiosidad porque implica reconocer que no lo sabes todo, pero nadie construye algo grande solo. No, los negocios verdaderamente sólidos se construyen con equipos diversos, con perspectivas distintas, con conversaciones donde las ideas se desafían entre sí. Y eso requiere seguridad interna, la seguridad de saber que no necesitas ser el más inteligente de la sala para liderar, que tu rol no es demostrar superioridad intelectual, sino crear un entorno donde las mejores ideas puedan surgir. Cuando el ego se relaja, el liderazgo mejora. Las personas se sienten más libres para aportar, los errores se detectan más rápido, las decisiones se enriquecen con múltiples perspectivas, la empresa se vuelve más adaptable. Y la adaptabilidad es una de las cualidades más importantes en cualquier mercado competitivo. El ego también afecta la relación con el dinero. Cuando el dinero empieza a llegar, el ego puede inflar la identidad del líder, empieza a confundir ingresos con superioridad, pero el dinero no convierte a alguien en mejor pensador, no convierte a alguien en mejor ser humano, solo amplifica lo que ya estaba dentro. Si dentro hay disciplina y humildad, el dinero amplifica esas cualidades. Si dentro hay inseguridad y necesidad de validación, el dinero amplifica esas también. Por eso el ego es un socio peligroso, porque toma los resultados externos y los usa para construir una narrativa de identidad. Una narrativa que dice, yo soy esto porque tengo esto, pero los mercados cambian. Los ingresos suben y bajan, las empresas evolucionan y cuando la identidad está demasiado ligada al éxito financiero, cualquier fluctuación se siente como una amenaza personal. Eso genera decisiones impulsivas, decisiones defensivas, decisiones que buscan proteger el orgullo más que proteger el negocio. Los líderes más sólidos entienden algo fundamental. El negocio no eres tú, es algo que construyes. Es un sistema que debe funcionar incluso cuando tú no estás en el centro de cada decisión. Cuando separas tu identidad del negocio, puedes tomar decisiones más racionales. Puedes cerrar una línea de producto que ya no funciona sin sentir que fracasaste. Puedes cambiar de estrategia sin sentir que tu valor personal está en juego. Puedes vender una empresa, transformarla o incluso cerrarla si el contexto lo exige. Esa flexibilidad es imposible cuando el ego domina, porque el ego necesita que todo funcione como confirmación constante de su valor. Pero el liderazgo real no se trata de confirmar tu valor, se trata de crear valor, valor para el mercado, valor para el equipo, valor para los clientes. Y crear valor requiere humildad intelectual, requiere aceptar que siempre hay algo que aprender,
que siempre hay alguien que puede enseñarte algo, que siempre hay espacio para mejorar. El ego odia esa mentalidad porque implica vivir en estado de aprendizaje constante, pero ese estado es precisamente lo que permite que los negocios evolucionen. La historia empresarial está llena de ejemplos de compañías que colapsaron no por falta de talento, sino por exceso de ego en su liderazgo. Líderes que ignoraron señales del mercado, líderes que desestimaron nuevas tecnologías, líderes que pensaron que su éxito pasado garantizaba su éxito futuro, y el mercado siempre termina enseñando la misma lección. La arrogancia es cara, la humildad es rentable, no porque la humildad sea moralmente superior, sino porque es estratégicamente inteligente. Permite escuchar antes de reaccionar, permite aprender antes de defender, permite evolucionar antes de colapsar. El ego quiere control total. El liderazgo verdadero quiere claridad, y la claridad aparece cuando el ego deja de ser el protagonista, cuando el foco vuelve a lo que realmente importa, construir algo que tenga valor más allá de tu propia imagen. Los negocios no necesitan líderes perfectos, necesitan líderes conscientes, conscientes de sus fortalezas, conscientes de sus límites, conscientes de cuándo hablar y cuándo escuchar. Porque la perfección es una ilusión peligrosa en el mundo empresarial. La perfección crea rigidez, crea presión innecesaria, crea líderes que sienten que deben tener siempre la respuesta correcta, que deben proyectar seguridad absoluta, que deben mantener una imagen impecable frente a su equipo y frente al mercado. Pero el liderazgo real no se sostiene sobre la apariencia de perfección, se sostiene sobre la claridad. Y la claridad nace de la conciencia. Un líder consciente sabe en qué es bueno, pero también sabe en qué no lo es. No necesita fingir dominio en todas las áreas para sentirse legítimo. Entiende que el liderazgo no consiste en saberlo todo, sino en saber rodearse de personas que completen lo que él no domina. Eso requiere humildad, porque el ego quiere ser el centro de todo, quiere ser la mente más brillante de la sala, quiere que cada decisión importante pase por su aprobación final. Pero cuando un negocio crece, esa centralización se vuelve una debilidad. Los sistemas complejos no pueden depender de una sola mente. Un líder consciente entiende que su rol no es acumular control, sino crear claridad. Claridad en la visión, claridad en los valores, claridad en las prioridades. Cuando esa claridad existe, el equipo puede moverse con autonomía, puede tomar decisiones alineadas con la dirección general del negocio sin esperar instrucciones constantes. Eso multiplica la inteligencia de la organización. Pero para que eso ocurra, el líder tiene que renunciar a algo que el ego valora mucho, la necesidad de tener siempre la última palabra. Porque a veces la mejor decisión en una reunión no es imponer tu perspectiva, sino escuchar la de alguien que ve algo que tú no estás viendo. Escuchar no es debilidad, es inteligencia estratégica. Cada persona en una empresa tiene un ángulo distinto del negocio. El equipo de ventas ve cosas que el equipo de producto no ve. El equipo de operaciones detecta problemas que la dirección estratégica no siempre percibe. Los clientes mismos revelan señales que ningún análisis interno podría anticipar. Un líder consciente crea un espacio donde esas señales pueden aparecer sin miedo. Un espacio donde las personas se sienten seguras para decir: esto no está funcionando, esto podría mejorar, esto es un riesgo que deberíamos considerar. Cuando el ego domina, esas conversaciones desaparecen, porque las personas aprenden rápidamente que cuestionar al líder tiene consecuencias. Entonces empiezan a filtrar la información, empiezan a suavizar los problemas, empiezan a evitar conflictos, y en silencio la organización pierde una de sus mayores ventajas, la verdad. Los negocios necesitan verdad para adaptarse.
Necesitan datos reales, percepciones honestas, análisis sin maquillaje. Pero la verdad solo circula libremente cuando hay un liderazgo que no la percibe como amenaza. Un líder consciente entiende que la verdad es una aliada, incluso cuando incomoda. Entiende que una crítica no es necesariamente un ataque, que un desacuerdo no es necesariamente una falta de respeto, que una perspectiva distinta puede ser exactamente lo que el negocio necesita para evolucionar. Por eso la conciencia también implica autoconocimiento, saber qué situaciones activan tu ego, saber cuándo estás reaccionando desde el orgullo y no desde la estrategia, saber cuándo tu necesidad de tener razón está nublando tu capacidad de ver el panorama completo, porque el ego casi nunca llega diciendo estoy aquí para arruinar esta decisión. Llega disfrazado de convicción, de seguridad, de una sensación interna de que debes defender tu postura a toda costa. Y en ese momento es fácil confundirse, confundir firmeza con terquedad, confundir liderazgo con imposición, confundir claridad con necesidad de control. Por eso el autoconocimiento se vuelve una herramienta estratégica. Cuando te conoces lo suficiente, empiezas a notar señales internas antes de que el ego tome completamente el control. Notas el cambio en tu tono cuando alguien cuestiona tu idea. Notas la incomodidad que aparece cuando una propuesta alternativa empieza a tener más sentido que la tuya. Notas la urgencia de interrumpir, de justificarte, de explicar por qué tú sigues teniendo razón. Ese momento es crucial, porque ahí tienes una elección. Puedes reaccionar automáticamente desde el orgullo, defendiendo tu posición incluso cuando los datos empiezan a mostrar algo distinto. O puedes hacer algo mucho más difícil, pero mucho más inteligente. Pausar, respirar, escuchar un poco más. Preguntarte si lo que estás protegiendo es realmente la calidad de la decisión o simplemente tu identidad como la persona que debería tener la razón. Esa pausa es pequeña, pero poderosa, porque cuando te permites observar tu reacción en lugar de actuar inmediatamente desde ella, recuperas algo que el ego suele secuestrar: perspectiva. Empiezas a recordar que el objetivo no es ganar la discusión. El objetivo es tomar la mejor decisión posible para el negocio, para el equipo, para el proyecto que estás construyendo. Y cuando esa claridad vuelve, el orgullo pierde fuerza, no desaparece del todo, porque el ego siempre está ahí, esperando oportunidades para reafirmarse, pero deja de ser el piloto automático. Se convierte simplemente en una señal que te recuerda que tal vez necesitas escuchar más antes de decidir, que tal vez hay información que todavía no estás viendo, que tal vez la inteligencia colectiva del equipo puede llevar la conversación a un lugar más completo que el que habías imaginado. Ese tipo de conciencia transforma el liderazgo, porque ya no estás reaccionando desde impulsos emocionales disfrazados de autoridad. Estás respondiendo desde una visión más amplia. Y en los negocios, la amplitud de visión muchas veces es la diferencia entre una decisión que protege el ego y una decisión que realmente protege el futuro de la empresa. Ese tipo de conciencia no se aprende en un libro de negocios. Se aprende observándote, observando tus reacciones cuando alguien cuestiona una decisión tuya, observando qué sientes cuando alguien más recibe reconocimiento, observando cómo respondes cuando algo no sale como esperabas. Ahí es donde el liderazgo se vuelve un trabajo interior, porque cada negocio es, en cierta forma, un espejo del líder que lo dirige. Si el líder es impulsivo, la organización se vuelve impulsiva. Si el líder es defensivo, la organización se vuelve cautelosa y silenciosa. Si el líder es curioso, la organización aprende a explorar. Si el líder es humilde, la organización se vuelve más inteligente. El carácter del liderazgo permea toda la estructura. Por eso los negocios no necesitan líderes perfectos, necesitan líderes capaces de mirarse a sí mismos con honestidad, capaces de decir: en esto soy fuerte y en esto
todavía estoy aprendiendo, capaces de reconocer cuando su experiencia es valiosa y cuando la perspectiva de alguien más puede enriquecer la decisión, capaces de hablar con claridad cuando es necesario, pero también de guardar silencio cuando escuchar es más importante, porque el silencio consciente es una herramienta poderosa. En el silencio aparecen ideas que no surgirían si el líder monopolizara la conversación. En el silencio se construye confianza. En el silencio el equipo entiende que su voz también importa. Y cuando las personas sienten que su voz importa, se comprometen de otra manera con el proyecto. La empresa deja de ser solo el negocio del líder, se convierte en una construcción colectiva. Ese tipo de cultura no surge por accidente. Surge cuando el líder decide que su ego no será el centro del sistema, cuando decide que su trabajo no es proteger su imagen, sino proteger la salud del negocio. Y proteger la salud del negocio implica crear un entorno donde el aprendizaje continuo sea posible, donde los errores se analicen sin drama, pero con responsabilidad, donde las ideas se prueben sin miedo, donde las decisiones se evalúen con datos y no con orgullo. Ese entorno solo puede existir cuando el liderazgo está basado en conciencia y no en ego, porque el ego quiere admiración, la conciencia quiere evolución y en el largo plazo los negocios que evolucionan sobreviven. Los que se quedan atrapados en la rigidez del ego terminan enfrentándose a un mercado que no perdona la arrogancia. Por eso el liderazgo consciente no es solo una virtud personal, es una ventaja competitiva. El ego siempre quiere la última palabra, pero los mejores líderes saben que la última palabra no siempre es la más sabia. A veces la decisión más inteligente es simplemente admitir, no lo sé todavía, pero vamos a descubrirlo. Y esa apertura puede ser la diferencia entre un negocio que se estanca y uno que sigue evolucionando